Gracias y paz. Hermanos, quería preguntar algo, tengo una duda. em, si la puede responder el pastor Sergio o cualquier otro hermano, buenísimo. Y ahora he estado estudiando la epístola eh, que Pablo escribió a Tito. Y bueno, sí, estudié todo el contexto histórico. Em, Sí, tiene bastante riqueza, pero estoy en el versículo 1 y tengo una pregunta. Eh, la pregunta va relacionada a la palabra fe dentro del contexto de la carta y quiero sacarme una duda para ver si estoy mal, necesito corrección y más si hay hermanos o maestros que Dios capacitó para eso, que me puedan ayudar. Bueno, el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Hasta ahí me quedo. Tengo una duda ahí. Ya sé que Pablo, antes de ser siervo de Dios, era Saulo y un perseguidor de la iglesia y menos un apóstol. Pero bueno, Dios irrumpió en su vida y lo convirtió en este siervo y apóstol. Pero luego me llama la atención que dice conforme a la fe. Y no sé a qué se refiere a fe. Si se refiere dentro del contexto general de la carta a la sana doctrina o a la fe eh, como el credo de los cristianos, no sé, igual, corríjanme, porque en la carta, en otras partes dice sana fe, pero también habla de la sana doctrina y también se habla de que esta fe es amada por los escogidos. Bueno, se puede llegar a deducir que es una fe que es amada por los escogidos. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se refiere con fe a este contexto? Porque sé que la palabra fe es bastante amplia. ¿Se refiere a la fe individual de cada escogido de Dios o se refiere a la fe, como lo dice Efesios, una fe? O sea, en ese sentido. Pero creo que lo va a entender el contexto en parte porque dice común fe, después dice más abajo. Así que esa es mi duda. Buenas tardes al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Bueno, voy a tratar en este día de responder esta pregunta y el hermano Emanuel del grupo hizo esta pregunta sobre la epístola de Tito y dice así, Tito capítulo 1 versículo 1, Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bueno, y él quería saber esa fe, ¿qué es esa fe? Cuando hablamos de la fe, amados, debemos entender algo. eh, ¿De qué está hablando la fe o pistis ahí en el griego? ¿Es la fe salvífica o es la fe del conjunto doctrinal? Yo soy un confesionalista, tengo una confesión de fe que creo de las escrituras, por eso decimos confesión de fe bautista de 1689. ¿Qué es confesión de fe? Confesión es homologeo, decir lo mismo. Confieso lo que confesaron los cristianos, confieso lo que confesaron los apóstoles, confieso lo que confesó Cristo que dijo de la Biblia. Eso es confesión, confieso. Entonces, hay un conjunto de doctrina que aparece más en Judas capítulo 1 versículo 3 que dice, amados, poniendo con toda diligencia en escribirlo acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribirlo exhortando que contendáis por la fe, ¿ve? Por la fe que fue dada una vez por todas a los santos. Esto es muy largo de explicar, pero creemos esto, que esta fe que fue dada o fue entregada es un acto completo, totalmente, no hay más doctrina que agregar, ya está totalmente, esto lo agrego de mayo, una vez por todas, que es APAC, ahí, es algo hecho una vez y para siempre, es un conjunto de doctrinas. ¿Está hablando de esto acá en Tito también? Dice, entonces es importante que podamos entender esa palabra para,
¿Para qué es la doctrina? Dice, no me voy a profundizar, ese es el propósito, pero voy a hablar de la fe, que preguntó el hermano Emanuel, que no preguntó cualquier pregunta común, es una pregunta profunda la que hizo. Así que la fe, ¿qué es eso? O sea, está hablando de qué ahí. Bueno, la fe, el conjunto acá de doctrina que creemos. Somos cristianos. En esa época no había problema, amado, porque tenían toda una misma fe, tenían un mismo Dios. No es como ahora que hay muchas denominaciones, pero fe, creían todo en la palabra de Dios. Fue dada una vez y para siempre. ¿Está hablando de eso? Acá, Tito, que dice así, vuelvo a leer de nuevo la pregunta sobre este texto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Si ustedes buscan algún diccionario bíblico, léxico, de ahí, del griego koiné, no van a encontrar mucha información que aparezca sobre eso. Le digo porque ya lo he hecho de antemano yo. Y tengo apuntes también sobre eso. Entonces, algunos creen, escuche, le digo, los exegetas mm, mm, difieren en la interpretación. Yo le voy a decir después lo que yo creo, después de explicar todo esto. Pero cuando habla de la fe, y ahí dice de los elegidos, Dios, toda la oración, creo que otro hermano también dio ahí en el grupo, creo que el hermano Alejandro de Cuba, creo que también ahí en el grupo dio una explicación que no está errado él. ¿eh? Pero voy a tratar de explicar lo que yo creo. Y no estoy diciendo que está equivocado, está acertado él. Yo voy a agregar algunas cosas, nada más. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué es esta fe? Y la oración sigue ampliando, porque ahí da un conocimiento, dice el conocimiento de la verdad, porque dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aparece aparentemente esta fe, este conocimiento produce un resultado. ¿Cuál es el resultado, amados? ¿Usted escucha por escuchar y nada más? No, Pablo empieza diciendo, de Tito, empieza diciendo ya que toda esta fe, todo este conocimiento de la verdad tiene un producto, vamos a decir, sale algo, se elabora algo que es una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Ahora teniendo en cuenta esto, toda la oración, acuérdese, es lo que yo creo que está hablando, si alguno cree que es otra cosa, bueno, yo pienso que es esto. No estoy siendo dogmático en esto, es una pregunta que alguien hizo, pero creo que es así. Cuando habla de la fe, de los elegidos, de Dios, ahí acuérdense en algo, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, dice Romanos, creo que, si no me equivoco, 10:17, por ahí está, si no me equivoco. Ahora, escuche bien, usted está hablando de fe de qué, de la fe salvífica, de fe doctrinal. Bueno, yo creo, escuche bien, que ambas están unidas, como la justificación y la santificación. Y usted me dice, tengo fe, ¿en qué? En que mañana voy a ganar, bueno, un cristiano no diría eso, tengo fe en que me va a ir bien en este proyecto que hice, me está viendo bien esto, y qué sabe si mañana Dios le cierra todas las puertas. Su fe no, ¿y pero por qué está? Tiene fe. No, por esto y por aquello. Tiene que estar fundamentada en algo. No hay una fe ciega, ¿no? Escuchen, ni la fe del cristiano es ciega. Usted cuando escucha el evangelio, ¿en qué cree? Usted cree en alguna información que alguien le está dando. Hace asentimiento con la cabeza. Dice, no, tiene razón, de verdad. Eso, pero debe bajar su corazón y debe creer. ¿Sabe la gente que yo le he predicado doctrina? Pero no cree. Ahora se preguntará a dónde quiero ir con esto. Quiero ir a decir que es importante ambas cosas, porque el texto dice esto, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Si está hablando de la doctrina, nada más, que está hablando ahí solamente doctrina, que aparece ahí, o la palabra de Dios que aparece ahí, no sirve de nada en el sentido que si la persona cree, porque no va a producir vida de piedad. ¿Sabe la gente que yo a veces predico, escucha, y su vida sigue igual? ¿Qué significa? Que no creyó. ¿Ve? Doctrina,
Le puedo asegurar, hay muchas personas que me aventajan en conocimientos y materia porque viven leyendo solamente cosas sobre esos artículos que a ellos les gustan. No están preparando sermón, preocupándose a ver qué pasa con la ovejita. Uno tiene que estar en varios lados. Entonces, cuando una persona solamente se pone con muchos libros a una materia, por supuesto crece. Pero eso no significa que va a vivir una vida de piedad, el tener mucho conocimiento. No, no significa. Entonces, la verdadera fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y obedecer. Escuche, y acá voy a donde yo quería ir. Pero usted necesita doctrina para eso. Muchos dicen, no, yo creí. ¿Y? No, hay que creer y hay que hacer cosas. No, pará. ¿Y cosas qué? No, las que dice el pastor, las que dice la... No, las que dice la Biblia. Usted necesita doctrina. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá? Más allá de que, escuche, porque no quiero profundizar, lo quiero dejar ahí, porque algunos doctores o exegetas creen que ni siquiera está hablando de la fe salvífica ni la fe doctrinal, está hablando de Pablo, del propósito que Pablo tiene en su ministerio, que por eso se cata antes en el griego, en el propósito que tiene Pablo para esta gente que fue predestinada o escogida, que está hablando del propósito de Pablo, ni siquiera de la fe salvífica, ni siquiera de la fe doctrinal. Algunos piensan eso, yo no me fui para ese lado. ¿M? Pero usted necesita, vamos a decir primero, alguien que proclame la fe, la doctrina para antes creer. Usted dice, ¿de qué habla? ¿De fe doctrinal o fe? Bueno, más allá de lo que esté hablando, más allá de lo que esté hablando, necesita doctrina. Por eso que creo que el hermano ahí que dijo, no me acuerdo, Alejandro no estaba errado. Necesita doctrina, pero a la misma fe tiene que tener fe de los escogidos. ¿Qué escogido? Lo que habla Romano y Efesio, aquellos que Dios ha seleccionado. Dios también le va a dar fe para creer en esa doctrina. Yo creo entonces que está hablando de eso, usted necesita la verdadera doctrina. Ahora puede tener, si está hablando de doctrina, pero puede saber mucha doctrina, pero la verdadera doctrina principal que debe saber para producir una vida de piedad, ¿cuál es? Es creer en el verdadero Cristo, creer en el verdadero Evangelio. Yo conozco muchas personas que son muy hábiles en hablar, no sé, de escatología, amillennialista, postmillennialista, premillennialista distribucional, cesación, todas esas materias, de verdad, pero no producen vida de piedad. Entonces, si esa persona no creyó en el verdadero evangelio, no creyó en el verdadero Cristo, solamente puede ser un conocedor nada más de doctrinas, nada más. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Bueno, yo creo que está conforme a la fe de los escogidos del conocimiento de la verdad. Creo que para mí que está hablando de ambas cosas. Por supuesto que está hablando de doctrinas, en conjunto de doctrinas que incluso habla Judas. Pero ese conjunto de doctrina tiene que, creo que lo principal tiene que estar Cristo ahí. Ninguna doctrina va a ser, puede transformarlo en un moralista usted, porque acuérdese, el contexto de la oración dice, y el conocimiento de la verdad, esto produce piedad. Se lo vuelvo a repetir hasta cantallo. ¿Sabe la gente que conoce Biblia, pero no produce, no sé si sabe qué es piedad? Es lo contrario de no ser una persona piadosa, de Eusebia, o sea, hacer cosas contrarias a la que Dios le gusta, eso. Nadie, por más leer Biblia, va a producir eso. No, no produce. Usted puede escuchar los sermones que quiera y leer solamente si ha nacido de nuevo, si ha creído de verdad, si se ha arrepentido, como hablamos el domingo, como hablamos en un rato. Entonces, creo que sí puede estar hablando del conocimiento de la verdad que es según la piedad, por supuesto. Y eso produce esperanza en la persona para ir a un lugar. Si usted no creyó de verdad, no va a vivir una vida de piedad, ¿sabe por qué? Porque usted no quiere ir a ningún lado. Usted cree que se muere y ya está. Pero un verdadero cristiano, ¿qué hace? Si se santifica, se aparta a sí mismo, ¿sabe por qué? Porque sabe que no es un juego. Se encuentra al final del camino con el Señor y dice, ¿qué? No, yo creí. ¿Y tu vida? No, me dijeron que crea, que levanta la mano. ¿Y la vida de piedad? No, pensé que venía acá y después... No, acá, amado, como dice el Sermón del Monte. Empieza allá, de este lado del sol. Entonces una verdadera fe, yo creo acá, empieza
creer en el verdadero evangelio, creer en Cristo y por supuesto esa doctrina. Y por supuesto que en la doctrina, por supuesto que está la cristología, creer en Cristo, en el verdadero Cristo, en el verdadero evangelio, porque eso va a producir una vida de piedad. ¿Sí? Eso es importante que lo podamos entender. Y yo creo que está hablando de eso. El creer con fe en Cristo y nacer de nuevo. Porque si está hablando solamente de doctrina, y puede ser que está hablando de doctrina nada más, a mi saber, conozco muchos que no producen una vida de piedad. Por eso creo que esa fe puede estar hablando de las doctrinas, pero de que todos creyeron en Cristo. Así sí, el verdadero Cristo, creyeron en Cristo, nacieron de nuevo, ¿sí? Y así ellos pueden andar en novedad de vida. Y eso es importante. ¿Está hablando de doctrina? Sí, puede ser que esté hablando de doctrina, pero al recibir con fe la doctrina que es proclamada a la persona, podríamos decir si está hablando de eso, esa persona va a renunciar a su vida antigua, a su viejo yo y a su vieja naturaleza porque nació de nuevo. Pero usted no es por fe en creer doctrina. Escuche bien lo que le voy a decir. No estoy diciendo que esté mal, no está hablando de doctrina, sí puede ser. Pero dígame, ¿cuándo fue salvo usted? ¿Cuándo fue que recibió el Espíritu de Dios? ¿Por recibir con fe qué? La doctrina de la escatología, la doctrina de la teología del pacto, la doctrina Mire, le voy a decir una cosa. Muchos de ustedes que están en este grupo están hace un año o dos. Tengo otro grupo que hay 3 o 4 que están hace años, 6 o 7 años están. Y un día le pregunté qué era el Evangelio. Y acá, incluso cuando predicaba acá, me hicieron así. No, que son buenas noticias. Estaban estudiando, no me acuerdo qué materia, eclesiología, y no me supieron explicar el Evangelio. Y yo digo, ¿qué hago acá enseñando teología sistemática cuando no saben el Evangelio? ¿Por qué estás diciendo esto? Usted dirá, porque el conocimiento de doctrina no salva. Cuando prediqué el verdadero evangelio, y le prediqué a muchas personas, dije, usted no ha nacido de nuevo, no has nacido de nuevo, y le prediqué el verdadero evangelio, recién ahí Dios obró, porque escuchó con fe, sí, doctrina, pero la doctrina de Cristo. ¿Ve? Puede estar hablando de doctrina, ¿cómo que no? Pero si no tiene a Cristo, no produce vida de piedad, amados. No sé si me estoy haciendo explicar porque me estoy esforzando la garganta al máximo para que usted lo pueda entender. Habla de una fe salvífica, una fe doctrinal. Creo que puede estar hablando de ambas, pero usted no le va a salvar una fe doctrinal. Acá que salva solo Cristo. Entonces, si tiene el verdadero evangelio, ha creído en Cristo, eso sí va a producir una vida de piedad, la vida de fe de esos escogidos. Porque si es la fe de los escogidos, ¿qué significa? Que Dios los escogió, Dios les dio fe para que Cristo sea formado en ellos. Es una verdadera fe, de verdad, en Cristo y en las doctrinas, por supuesto. Si creo en Cristo, en las doctrinas tengo que creer en Cristo, en todo lo que Él habló, todo lo que Él proclamó. Entonces eso es importante. Tener eso, no sirve nada tener un celo por doctrina y no tener vida de piedad. Espero que se haya podido entender lo que traté de explicarlo en estas respuestas que hago así en el momento. Entonces es muy importante que entiendan esto. La fe verdadera, de verdad, produce una vida de piedad. Y eso es sobre que nosotros tenemos una esperanza donde vamos a ir. Tenemos esperanza de vida eterna. Pero para eso primero yo debo tener fe. Pisti significa afianzarme, confiar en Cristo, porque alguien me proclamó, me anunció la verdadera doctrina, no otro evangelio que sea anatema, sino el verdadero evangelio. Bueno, espero que haya dado la respuesta al hermano Emanuel en estos casi 17 minutos, que más no tengo para transmitir. No sé si sacié la respuesta, pero creo que es eso. Bueno, que tengan una bonita tarde y nos vemos en estos días.